metieron a la genética de Adán en un profundo sueño. Porque usted está equivocado, usted cree que la conciencia, el Adán, usted cree que Adán es el hombre. No, el hombre es el espíritu. Adán es la genética del espíritu, que es el hombre. Lo que quiero hablar con usted es que Dios era inconmovible. Todavía es inconmovible y a la vez movible, porque él, siendo inconmovible, él implosionó dentro de sí mismo y expulsó al verbo luego. Y se creó dentro del verbo a sí mismo. Entonces, lo que te quiero dejar dicho con esto, pues yo no sé si tú me entenderás, es que el inconsciente de Dios se hizo consciente en Cristo. Aleluya, alábalo, que Él está vivo. Así estaba Dios, no podía sondearse y tuvo que implosionar dentro de sí mismo. ¡Pum! Causar una explosión, crear un verbo o el movimiento de Dios. Por eso es que se registra: en el principio era el verbo. El principio de que existe Dios fue el verbo. Padre Cristo, en esta tarde, una vez más su programa El Despertar de tu Conciencia. Estamos en esta plataforma Revelación y Poder. En el día de hoy vengo con un preview porque vamos a hablar de algo muy importante, que es la inconsciencia. Entiéndase que la inconsciencia es una parte del alma. El alma es una sustancia espiritual. Llamémosle que es la parte femenina del espíritu. Bien, hablando en estos términos, yo tengo unos textos bíblicos, unos cuantos, pero este tema que voy a plantear en el día de hoy no es simplemente un tema superficial, ni tampoco es algo, como le llamamos nosotros, que será por encima. Es algo muy importante, muy profundo, y es algo que requiere de mucha atención. Para que la gente no crea que yo me estoy saliendo del tema bíblico, que porque yo uso la Biblia como plataforma investigativa, ya que la religión no nos puede llevar a nada, sino que la revelación de quién es el Padre es lo que nos garantiza que nosotros podamos elevar nuestra conciencia y evolucionar espiritualmente, conscientemente y mentalmente. El alma es lo que hace consciente a cada ser humano, y también lo que hace consciente a nuestro Dios. Por ejemplo, no sé si usted ha visto manifestaciones demoníacas donde seres dentro de un cuerpo humano, sea femenino y masculino, se expresan a través de la voz de tal persona y cambian de tono, cambian de voz, porque le estoy hablando de algo muy profundo. Por ejemplo, en este plano existencial en el que estamos, nuestro cuerpo es una parte del ser tridimensional que nosotros somos en esta dimensión. Por ejemplo, tenemos un espíritu, el alma y el cuerpo. En realidad somos espíritu en esencia, pero el alma es la parte del espíritu que hace consciente a tal esencia. El cuerpo es como si fuese el vehículo del alma y el alma el vehículo del espíritu. Por esa razón me estoy extendiendo de esta manera. Le voy a dar gracias a todos los que nos van a escuchar. Es un tema que todavía yo no le he planteado en la escuela, y así estoy haciendo este preludio antes de, para poder expresarme, ya que es algo muy profundo y muy necesario. Y puede ser necesario que también nosotros proyectemos esto en el programa que tenemos, consecuente a el porqué de las cosas. Miren, el alma tiene 5 áreas, que es la inconsciencia, el subconsciente y el consciente. Tiene la mente y tiene la voluntad. Dentro de la voluntad es que están los sentimientos y las emociones. La parte sentimental es la que el enemigo toca para poder proveerse de energía, ya que él traumatiza al ser humano, consecuentemente con un sinnúmero de traumas. Puede ser un accidente, un matrimonio fallido y un sinnúmero de consecuencias que le suceden al ser humano por estar desconectado de. Entonces, por esa razón el tema es el inconsciente. No voy a hablar profundamente del inconsciente, pero sí me voy a extender dando a entender algunas cosas, porque científicamente voy a hablar
de lo que es el inconsciente. Mire, ya que el alma tiene 5 partes y hay una que se divide en 2, que es la voluntad. Y si usted no lo sabía, la guerra espiritual, la guerra argumental, de argumento, anticrística, es una guerra de argumentos. O la guerra que cada día tenemos mental, a través de la telepatía, no es nada más ni nada menos que por nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad decide qué tipo de ser entra a esta dimensión y qué tipo de ser sale. Entonces, aleluya, al estar inconsciente de ciertas cosas, por eso la gente juega números, lotería, se inventó la palabra suerte. ¿Qué coincidencia? No, ni hay coincidencia, ni hay suerte, ni nada de eso. Lo que hay es conciencia, subconsciencia e inconsciencia. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es como el software que tiene un disco duro, que es el subconsciente, y la parte consciente es la parte que interactúa con las energías. Entonces, y yo me voy a enfocar en el inconsciente. Entonces, en el alma está el subconsciente, que viene siendo el infinito. Está el consciente, que viene siendo la parte eterna. Y está el subconsciente, que es donde el disco duro o la base de datos, donde está la memoria del espíritu. Entonces, el inconsciente es la parte espiritual. Porque el espíritu tiene que ser creado en esta dimensión. Me voy a explicar. Por ejemplo, Dios mismo como espíritu tuvo que crearse a sí mismo en Jesucristo. Jesucristo es la fusión de cielo y tierra. Él tuvo que crearse. De él dice que nadie ha visto a Dios jamás, sino que el que salió del seno del Padre le da a conocer. Seno significa interior profundo. Entonces, nadie puede hablar de lo espiritual sino a través de la conciencia de Cristo. ¿Quién es a Cristo? Cristo es el vástago. Vástago significa el retoño del espíritu como esencia, que se convirtió en conciencia, porque ese vástago pidió mente, voluntad, pidió sabiduría y un sinnúmero de atributos que lo convirtieron en conciencia. Entonces, ese nivel de conciencia es que hace consciente al infinito. Amén. Bien. No sé si me estoy explicando. Voy a coger un poquito de aire para que usted vaya entendiendo. Bien. Entendiendo yo por la esencia espiritual que porta mi ser, veo que sí que están entendiendo, ¿verdad que sí? Bien, la inconsciencia, para yo poder desplayarme con más detalle, voy a leer un texto, sí, ahora sí voy a leer un texto. Y se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 19. Mira lo que dice, en el nombre de Jesucristo leemos. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Oiga eso. Yo en el día de hoy voy a leer ese solo texto y el que le sigue, que es ahí mismo en Colosenses, porque no puedo extenderme más a nivel de bíblicamente. Voy a hablar mucho, pero no bíblicamente voy a leer tanto. Mire, él dice, antes de yo exponerme un poco más. Por ejemplo, Dios es Padre de los espíritus. Dice, hay un solo Dios y un Señor. Y nuestro Señor es Cristo. O sea que Cristo es Padre de la creación. O sea que Dios es increado. Porque si usted me dice que Él es creado, entonces, si usted me dice que Dios es creado, no es Dios. Entonces Él es un ser increado. Entonces, ¿quién crea a Dios? Él mismo, en sí mismo. Porque de dentro de Él salió su parte femenina o su matriz,
que viene siendo el verbo o Espíritu Santo, como le decimos, ese verbo contuvo toda la información del infinito o tuvo acceso a toda la información del infinito y pudo crear dentro de sí la creación y los universos. Por eso estamos hablando del inconsciente. Lo que quiero hablar con usted es que Dios era inconmovible. Todavía es inconmovible y a la vez movible, porque Él, siendo inconmovible, Él implosionó dentro de sí mismo y expulsó al verbo luego. Y se creó dentro del verbo a sí mismo. Entonces, lo que te quiero dejar dicho con esto, pues yo no sé si tú me entenderás, es que el inconsciente de Dios se hizo consciente en Cristo. Aleluya, alábalo. Que Él está vivo. Entonces, sé que el tema es profundo y lo estoy minimizando lo más que puedo. Lo que quiere decir, hay un texto que leía yo con alguien ahorita, en Juan 17, que decía, como el Padre me envió, así yo los envío. Pero usted se cree que un profeta, un pastor, un apóstol, pone la mano sobre mí, me declara una palabra y me envía a predicar. Estábamos equivocados todos, no es eso. Él está diciendo el procedimiento que ocurrió del infinito hacia la tierra para expulsar del infinito a la eternidad y al vástago para que se convirtiera en conciencia Cristo con un sinnúmero de atributos. Es lo que tiene que acontecer en mi vida aquí en la tierra. Eso es enviarme. Como Él lo envió, así Él nos envía. El mismo proceso que ocurrió allá tiene que ocurrir aquí en mi vida para yo ser un enviado. Por tal razón, sé que el tema no es tan fácil. Viendo que este tema es muy profundo, ya leímos por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Mire, el Padre de los espíritus, un espíritu, o sea, Dios no es un espíritu, Dios es una esencia espiritual. Me voy a explicar. Una esencia espiritual es que un espíritu, yo lo voy a definir ahora, es una energía incorpórea, no posee cuerpo, pero es donde se impulsan los pensamientos. En este caso, como Dios es espíritu, imagínense que Él es una energía incorpórea, no tiene parecer ni atractivo para que le deseemos. Entonces, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud no toda plenitud, aquí no dice así, en el otro, con el que vamos a concluir que dice así. Está diciendo ahí que de acuerdo al comportamiento que el alma Jesús, que era el contenedor, la vasija o la matriz donde se estaba derramando todo el conocimiento del infinito a través del nivel de conciencia de Cristo, tenía la plenitud de una esencia de acuerdo al comportamiento. O sea, Él traspasó los cielos de arriba hacia abajo para traer un comportamiento a la tierra para que todo ser humano tuviera la capacidad de comportarse tal y como Él se comportó, para que tuviera acceso a tal conciencia. Cristo, decía yo, que teniendo un reino inconmovible, temamos pues y tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. ¿Qué significa esto? Que la esencia del Padre es inconmovible. Usted no tiene que haber estudiado para entender que lo inconmovible no se mueve. Entonces explíqueme usted cómo es que Dios se mueve. Bien, a través de la conciencia de Cristo. Cristo es el Dios Padre en una dimensión hijo, porque Él se creó a sí mismo. Es como que yo tengo una esencia, mi Padre me creó a mí o me engendró y Él se proyecta a través de mí como hijo porque yo me parezco a Él. ¿O no? ¿Me equivoqué? Entonces, agradó a la esencia espiritual que en el cuerpo de Jesús tuviera acceso a todo el contenido del infinito. ¿Qué es el infinito? Es donde están todas las soluciones, pero increadas.
Ay, Dios mío, ¿cómo será que yo voy a hacer que entiendan esto? ¿Por qué increada? Porque los científicos han descubierto cuando hay un observador, la energía no se hace, no se deshace, sino que se transforma. Necesita alguien que lo observe, en este caso mi conciencia. Cuando mi conciencia está consciente de qué tipo de energía se está moviendo, en este caso vamos a poner que yo necesite dinero, y yo puedo percibir la energía del dinero. Si me hago consciente, la traigo a mí. Pero si estoy inconsciente, yo me voy a pasar por el lado y no la voy a ver. Y voy a continuar siendo pobre. Porque esa energía del dinero me va a dar las ideas necesarias para que yo, como observador, o como contenedor, o como vasija, o como procesador, que es mi alma, le dé la forma que yo necesito. En este caso, Dios es para mí dinero. Amén. Entonces, estamos hablando del inconsciente, ¿verdad? Acuérdese. Coja aire si usted quiere ahí para que analice, porque yo entiendo. No es fácil que ustedes, porque le han metido tanta religión, ahora venga yo hablando en este nivel de conciencia y usted no entienda, ya que usted mismo lee en la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Lo que usted no entiende es que Jesús nos salva. Jesús fue el alma que Cristo utilizó en la tierra para dejar un comportamiento, para que le sirviera de contenedor, para que el nivel de conciencia que es Él descienda a la tierra. Lo dice en Juan 16. El que me ama, mi palabra guardará, y vendremos mi Padre y yo. O sea, el Espíritu y Cristo, la conciencia, a vivir dentro de un cuerpo. Entonces, por eso que dice, dioses sois, pero como hombre moriréis. Porque el cuerpo es que muere, no el alma ni el espíritu. Porque el alma es eterna, sea para bien o sea para mal. Lo que muere es el cuerpo. ¿Por qué la muerte no existe para el cristiano? Porque el cuerpo nunca lo... Este cuerpo no fue Dios que lo diseñó. Este cuerpo lo adquirimos nosotros porque caímos en el pecado, lo que le llaman pecado. Yo le llamo en el virus que nos introdujeron. Pero como así que predica el pecado, pues yo no puedo entender cómo que yo nazco con un mal que yo no hice nada para tenerlo. Entonces me introdujeron eso a mí. Eso no lo anhelé yo ni fue conscientemente que lo hice. Porque de acuerdo a la Biblia, metieron a la genética de Adán en un profundo sueño. Porque usted está equivocado, usted cree que la conciencia, el Adán, usted cree que Adán es el hombre. No, el hombre es el espíritu. Adán es la genética del espíritu, que es el hombre. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ay, Dios. Yo sé que hay gente que están pensando, pero ese es el objetivo que usted piensa, porque esto se llama aquí Escuela de Pensamiento, que es donde yo imparto el conocimiento. Y aquí, este es el canal Revelación y Poder, y este es su programa, El Despertar de tu Conciencia. Pero en el día de hoy estamos tratando con el inconsciente. Casi estoy por dar por terminado, pero tengo que leer un texto. El próximo texto, y no me voy a pasar de ahí porque ese es un estudio que tengo para la escuela, y estoy haciendo un preámbulo hoy y un preview. Y le voy a leer el próximo, y está en Colosenses ahí mismo. No está muy lejos. Acuérdese que en el 1 yo leía, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. No es lo mismo que yo voy a leer ahora, se parece, pero no. Entonces, escuche bien, lo voy a leer otra vez. Por cuanto agradó, pasado, al Padre que en él habitase toda plenitud. Pero ahora yo voy a leer el mismo Colosenses, pero 2:9. Dice, porque en él habita. ¿Cómo? Yo lo voy a poner a pensar más. Allá, en la eternidad, agradó al infinito habitar dentro de la eternidad. No. Los códigos informáticos. Pero aquí, en Jesús, habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Deidad significa naturaleza. Dios le agradó que un ser humano tuviera acceso a toda la información infinita de la eternidad. Por eso, todo cristiano evangélico que no se parezca a Jesús está fornicando con otros
con otros dioses, otros espíritus. A eso que se le llama la gran ramera. La gran ramera no es la iglesia popular. La gran ramera es todo aquel que se contamina con espíritus extraños. Porque hay un solo Señor, hay un solo Dios y un Señor, Jesucristo. Pero hay muchos que se llaman dioses y señores. Hay que tener en cuenta su comportamiento literal. Me dice a mí con qué usted está fornicando. ¿Qué tipo de demonio usted está fornicando? Porque hay demonios sexuales, hay demonios de engaño, de mentira. Y todos esos seres tienen un comportamiento y una obra que te delata por estar inconsciente. La inconsciencia no es nada más que un estado. Es saber que algo existe, pero no conocerlo. Es saber que algo es verdad, pero yo no lo conozco. Por eso, él llenándolo todo, no se podía sondear. Ahora mismo en el estudio hay dos personas aquí, que ellos pueden verse completos, pero no pueden verse la cara. Necesitarían un espejo, pero yo se la estoy viendo. Entonces, como él, somos hermanos, espiritualmente hablando, no almáticamente, porque tenemos almas diferentes. Cada uno de nosotros podemos observarnos, pero yo mismo no puedo observarme la cara si no tengo un espejo. Pero si yo le digo al que está aquí cómo me veo, él me va a decir cómo me veo. Así estaba Dios, no podía sondearse y tuvo que implosionar dentro de sí mismo. ¡Pum! Causar una explosión, crear un verbo o el movimiento de Dios. Por eso es que se registra en el principio era el verbo. Yo lo digo de esta manera y voy a concluir. El principio de que existe Dios fue el verbo. Padre Cristo y hasta la próxima.